soldeldia.net. Hoy quiero, ya casi terminando nuestra labor de Procuraduría General de la Nación, conversar un poco sobre lo que ha sido la Procuraduría, el Ministerio Público y además la función esencial que tenemos en nuestro país como órgano de control. Contarles un poco cómo encontramos la Procuraduría y contarles también cómo la entregamos y cuáles serían los retos que tenemos o que le quedan al nuevo Procurador General de la Nación. Empezando con esta contextualización, quiero decirles que desde la Carta Política de 1991 y durante la Asamblea Nacional Constituyente se determinó algo fundamental. Y para eso uno tiene que mentalmente hacer un recorrido y ubicarse en los años 89 y 90 de nuestro país. En ese momento estábamos en una situación de orden público bastante difícil. Paramilitares, guerrilla, bandas criminales nos tenían casi que confinados en nuestras regiones, no podíamos salir. Los actos y hechos de corrupción eran impresionantes en ese momento histórico de nuestro país y por lo tanto en la constituyente que también hizo parte del M19, que ya había también logrado un proceso de paz, se determinó en esa constituyente que la erradicación de la corrupción y la necesidad de la eficacia y eficiencia del servidor público tenían que ser un objetivo primordial del Estado colombiano. Fue fundamental ese análisis en ese año 91. Y ese propósito se materializó en la Constitución de 1991 a través de la institucionalización y fortalecimiento de lo que se han denominado los órganos de control, como fueron la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. ¿Qué se les encomendó a esos dos órganos de control? Se les encomendó la misión de vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas por parte de la Procuraduría General de la Nación y la vigilancia de la gestión fiscal de esos servidores públicos por parte de la Contraloría General de la República. Y la Constitución del 91 entonces instauró un sistema de controles jurídicos, pero también estableció un sistema de controles políticos y de controles sociales, todo basándose en una norma específica, el artículo 6 de la Carta Política, que estableció claramente que había que imponerle una responsabilidad por infracción de la ley o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones a todos los servidores y servidoras públicas de nuestro país. Y esos controles, que generalmente estaban entregados a la rama judicial, fueron extendidos y se dijo no solo es la rama judicial quien hace los controles del buen funcionamiento del Estado a través de los procesos correspondientes, sino que también tienen que ser ejercidos por los órganos de control independientes y autónomos, como los estableció esa Carta Política del 91, como son la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación que he tenido el honor de presidir desde el 15 de enero del año 2021. Corrupción e ineficiencia administrativa son nuestra visión y nuestra misión de trabajo frente a los servidores públicos para lograr la estabilidad y el equilibrio democrático y para lograr también algo fundamental de la Carta Política de 1991, que por primera vez fungió en un artículo de la Carta Política, el 113, la necesidad de lo que se ha llamado los pesos y contrapesos, y estableció que los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, iban a estar a la par, al mismo nivel que los organismos de control, Contraloría y Procuraduría General de la Nación, para hacer esa revisión y ese control para que no haya exceso de poder y para que haya equilibrio en el ejercicio de una democracia. Control de pesos y contrapesos que lógicamente va con una frase importantísima en ese artículo 113 de la Carta Política, bajo el trabajo armónico de esos distintos organismos. Entonces, no es un trabajo de persecución de los órganos de control contra los órganos de gobierno, sino es un trabajo de trabajo armónico, es una visión de trabajo armónica para que con todo el cuidado los órganos de control le avisen a los órganos de gobierno que no se extralimiten o que se están extralimitando para efectos de evitar que ocurra la infracción. Y por eso dentro de las misionalidades de la Procuraduría General de la Nación como cabeza del Ministerio Público se estableció tres grandes funciones.
Una de intervención ante la rama judicial, órgano de gobierno, donde hay un proceso, hay un procurador, para efectos de que actúe en representación del Estado, en representación del interés público, en representación de la población y en garantía y cubrimiento del patrimonio público. No es una parte específica, pero es una parte dentro del proceso para vigilar lo que se llama, en otras palabras, la perseverancia y la continuidad de una democracia en un Estado social de derecho como el nuestro. Pero también tiene la misionalidad preventiva, que es la que más hemos utilizado dentro de la Procuraduría General de la Nación de mi época, del 2021 para acá, en donde trabajamos a través de unos procesos de vigilancia sin coadministrar ante todas las entidades del Estado a efectos de evitar que la infracción ocurra. Y ustedes escuchan todos los días en los medios de comunicación que la Procuraduría pide la suspensión de una licitación, interviene dentro de algunas autoridades cuando se exceden en el ejercicio de su función o cuando omiten o se extralimiten en el ejercicio de su función, y estamos siempre haciendo mesas de trabajo, haciendo llamados de atención, haciendo requerimientos, pidiendo información a efectos de que cumpla su misión la Procuraduría Preventiva a efectos de evitar la infracción. Y por último, aunque a veces el más sonado, es esa misionalidad disciplinaria que nos convoca hoy acá, en donde ya, cuando está la infracción cometida, debe la Procuraduría General de la Nación utilizar todas sus funciones legales y constitucionales que tiene de investigación, de juzgamiento y de sanción si a ello hay lugar contra o frente a los servidores públicos que hayan cometido o presuntamente hayan cometido esa infracción. Y eso tiene mucho que ver con la corrupción. Lo disciplinario tiene mucho que ver con la corrupción porque es una manera más ágil y distinta a la penal de evitar o de sancionar, en caso tal, las acciones de corrupción por parte de los servidores públicos. Son nuestros sujetos los servidores públicos únicamente. La corrupción es un tema que se manifiesta de diferentes formas. La corrupción es definida hoy en día como el uso indebido del poder público. Uso indebido del poder público, ¿por qué? ¿O para qué? Para intereses particulares. O en palabras más sencillas, la corrupción es el robo del dinero de todas y todos nosotros. Es un atentado contra el fin esencial del Estado, como es el de que los servidores públicos le sirvan a la comunidad, y así lo establece el artículo 2 de la Constitución Política. Y la corrupción se manifiesta de diferentes formas. Hay grandes formas de corrupción, lo que llamamos la gran corrupción, pero también hay pequeñas y medianas. Y para los órganos de control necesitamos estar muy atentos no solo a las grandes corrupciones o a la gran corrupción, la cual atacamos y le damos fuerza mediática para hacer un llamado de prevención, dándole a entender a los servidores públicos que no la deben repetir porque hay sanción, pero también trabajamos permanentemente a lo que llamamos la corrupción pequeña y la corrupción mediana. Nosotros diariamente enfrentamos entonces no solo a la gran corrupción mediática, sino también a la mediana y pequeña, que de manera imperceptible pero permanente está socavando los principios de la función pública, como son la igualdad, la moralidad e incluso la transparencia y la eficacia y la eficiencia en nuestro país. Y voy a dar algunos ejemplos recientes para que miren ustedes cómo se trabaja en eso. ¿Quién no ha leído el tema de lucha contra la corrupción en el proceso adelantado por las irregularidades de la compra de 40 carrotanques para la población de La Guajira? Y de allí el destape de todo lo que estaban haciendo, no solo en ese caso de los carrotanques, sino en muchos otros, que aún la Procuraduría de Hacienda está haciendo, dando información sobre muchos otros actos realizados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y en el derecho disciplinario, miren ustedes cómo vamos ya. Nosotros abrimos investigación disciplinaria el 20 de febrero de este año. Formulamos pliego de cargos el 30 de mayo de este año. Y ya estamos listos para dictar fallo de primera instancia brevemente, antes de, seguramente, la terminación de este periodo de la Procuraduría. ¿Cuánto demora un proceso penal? ¿Cuánto es la eficiencia de la justicia penal? Ahí está la Procuraduría y el derecho disciplinario para hacer rápidamente un contendor y una demostración de que deben haber órganos que rápidamente ataquen y eviten la proliferación de la corrupción. Por ejemplo, también tenemos un caso que quería contarles de los servidores públicos, algunos servidores públicos que han decidido, inteligentemente diría yo, modificar los manuales de funciones para poder favorecer y nombrar a amigos suyos o allegados,
Nos pasó un caso con el alcalde de Facatativá del anterior periodo. Tranquilamente modificó los requisitos para el cargo de secretario de despacho. Y miren ustedes hasta dónde llega esto. ¿Cuál fue la finalidad? Sí, para favorecer a su compañera sentimental y colocarla de secretaria. Proceso que actualmente ya está en juicio, con pruebas de descargo y en etapa de juzgamiento. Esperamos también que salga adelante rápidamente. Otro caso, como para darles ejemplos de los miles que saca todos los días la Procuraduría General de la Nación. Desconocimiento del régimen de inhabilidades. Ya tenemos fallo de primera instancia contra el exdirector del parque Arví en Medellín. Sancionado el director del parque. Sin embargo, continuó ejerciendo su cargo a pesar de haber sido destituido e inhabilitado por el término de 10 años. Ya estamos en un proceso de segunda instancia en sala disciplinaria en ordinario juzgamiento. ¿Y qué podemos decir de quienes utilizan el cargo para obtener beneficios propios de terceros? Aunque invoquen razones que pretendan ser presentadas como loables, como fue el caso, por ejemplo, del superintendente de subsidio familiar, quien solicitó dinero a las cajas de compensación, sujetos disciplinables de la superintendencia, para una labor loable, dice él, para ayudar a unas ONGs. Son formas de corrupción igual. Si yo vigilo, yo no puedo pedirle dinero a mis sujetos disciplinables, así sea para una misión o por una misión loable. Son formas de corrupción que no pueden involucrar a los directores o los vigilantes, como son los superintendentes. Y que no se puede decir que la excusa es que era para hacer una ayuda humanitaria. No puede utilizarse eso, y ya en este caso tenemos un fallo sancionatorio ejecutoriado, en donde el superintendente ha dicho varias veces que es una persecución porque la labor que hizo fue loable, pero les pidió dinero, les exigió dinero a las cajas de compensación. Muchas de ellas tuvieron que buscar el dinero por aparte porque no podían justificar dentro de su balance, de su presupuesto, entregar una donación de 1.000 millones, de 2.000 millones por petición del superintendente, que es el ente legislador. Ahí también ya hay condena. Entonces, la reflexión y la razón de darles estos pocos ejemplos es para pensar qué ocurriría si en Colombia se prescindiera del órgano de control o se prescindiera del derecho disciplinario, como algunos o muchos, a veces que me sorprende, quieren que exista en nuestro país. Eliminar la facultad disciplinaria, que entre otras cosas es de rango constitucional, como les acabo de contar, es orden de la constituyente, incluida en la Constitución en su artículo 277 y siguiente. Esa facultad disciplinaria de la Procuraduría, seguramente al eliminarla, debilitaría las herramientas del Estado y las herramientas de la sociedad, porque la sociedad tiene la facultad para denunciar, artículo 92 de la Carta Política, a los servidores públicos por incursión en faltas disciplinarias. Afectaría el Estado de Derecho y afectaría las herramientas para combatir la institucionalidad y para combatir la ineficiencia administrativa, lo que en mi criterio implicaría un retroceso histórico y un retroceso también institucional. Eliminar a la Procuraduría General de la Nación, eliminar a un órgano de control, afectaría la garantía y el derecho de los ciudadanos a exigir las sanciones disciplinarias y penales derivadas de las conductas de esas autoridades públicas, de acuerdo como lo dice el artículo 92 de la Carta Política. Es la Constitución quien le da esa potestad a los ciudadanos de poder denunciar conductas disciplinarias o conductas penales ante las autoridades correspondientes. Agendaeldia.net